5 razones para explicar el mal momento israelí en esta segunda ola. Primero, en el pico máximo de infección, el 2 de abril, Israel registraba 765 casos nuevos por día y hoy la cifra alcanza los 1.780 nuevos contagiados diarios. 2 razones principales explican la expansión: la apertura poco controlada de las escuelas y el permiso para realizar eventos con más de 250 personas. Si el 14 de abril Israel registraba una actividad cotidiana del 27%, en la actualidad se sitúa en un 66.5%. En resumen, es muy probable que Israel haya realizado una apertura demasiado veloz, no acorde al tipo de virus al que nos enfrentamos. Segundo, las autoridades nacionales, el liderazgo, no ha dado el ejemplo a la hora de exigir a otros sobriedad y modestia. Cuando un país pasa de tener un 3% de desempleo al 27%, y cuando muchos no están seguros de poder retornar a sus trabajos, en Israel se levantó un gobierno de 36 ministerios, y el primer ministro Netanyahu pidió recibir un reintegro de $300.000 en impuestos. Fotos del presidente o del primer ministro reunidos con quien no debían tampoco ayudan a transmitir que se educa con el ejemplo. Tercero, la prensa israelí, que en su mayoría se identifica claramente con la oposición a Netanyahu, ha destacado por su inconsistencia. En la agenda de los medios, la pandemia comenzó siendo un tema exagerado, luego impulsaron con fuerza la apertura de restaurantes, teatros y salones de fiestas para rescatar a los perjudicados por la crisis económica. Más tarde, criticaron al gobierno por ser tacaño a la hora de repartir fondos públicos, y luego, cuando lo hizo, también lo criticaron. Por último, cuando el gobierno permitió la apertura tan solicitada por ellos, consideró al gobierno como irresponsable. Cuarto, a pesar de contar con reservas superiores a los $130.000 millones, el gobierno ha sido muy reticente a la hora de otorgar subsidios. Cuando por fin decidió invertir, la burocracia del Ministerio de Economía impuso en la práctica tantas condiciones que en el banco los israelíes no recibieron lo que se les prometía. Sin una red efectiva de soporte, muchos israelíes, especialmente en sectores muy damnificados como el turismo o los servicios, aumentaron sus niveles de angustia, forzando aún más la apertura. Quinto, Israel entró al COVID inmerso en una crisis gubernamental sin precedentes. Forzados por la pandemia, se formó un gobierno de unidad nacional, en donde sus componentes no confían los unos en los otros, suponiendo una ruptura inminente. Siendo así, decisiones que deberían ser profesionales, tendientes a aumentar los estudios epidemiológicos, por ejemplo, se ven contaminadas por influencias claramente políticas. Podríamos desarrollar todos los éxitos de Israel durante esta pandemia, su eficiente sistema de salud, la fortaleza social de sus ciudadanos o la solidaridad en muchos campos civiles. Esperemos que las falencias sean corregidas, imponiéndose las evidentes fortalezas del Estado hebreo.